Regresamos con más análisis en Así Estamos. Roberto Burgos de ALAC, la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de Funde, es nuestro invitado esta mañana. Roberto, ya decíamos, quizás ha habido en estos últimos años más corrupción y ahora hay más también conocimiento y entendimiento de la población a que esto no es algo bueno para el país y estamos reaccionando, pero podríamos decir, nos estamos acostumbrando a la corrupción porque de momento brotan los casos, pero vemos que la reacción es casi como, bueno, así ha sido siempre, o incluso la justificación es, así ha sido siempre, entonces no hay problema. Bueno, Rafael, yo lo que me parece que está ocurriendo, y bueno, en primer lugar, buenos días a todas y todas las personas que nos ven, también a pesar de que las redes sociales y otros mecanismos de comunicación masiva ahora permiten poder poner en agenda, como ya lo mencionaba antes, estos casos, también esta aparente pasividad que muchas veces nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué no sucede aquí el estallido de indignación social que ocurrió, por ejemplo, en Guatemala o está ocurriendo también en Honduras y en otras partes del mundo, en España, en Grecia, en Italia? La gente sale a las calles a demandar un manejo íntegro de los recursos públicos por parte de sus funcionarios. Pero aquí en El Salvador lo que yo percibo es que también hay mucha desconfianza en las instituciones encargadas de aplicar la ley y de controlar a los mismos funcionarios. La administración tiene mecanismos de control interno para controlarse a sí misma. Por eso es que es tan importante controlar, por ejemplo, el ingreso a la administración pública, manejar o administrar el reconocimiento, pero también la sanción pública a los malos funcionarios. Aquí instituciones como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, y otras instituciones, mencionaría incluso el Tribunal de Ética, que es más nuevo, se ha caracterizado por tener un papel muy blando, para decirlo elegantemente, cuando no cómplice con muchos funcionarios que han cometido actos de corrupción. Y si no, recordemos cómo expresidentes de la República y otros funcionarios señalados por actos arbitrarios e ilegales se escudan diciendo, mire, pero yo ya tengo el finiquito de la Corte de Cuentas. Es que la Corte de Cuentas desde la época de Hernán Contreras y antes le daban su finiquito a cualquiera. Entonces, bueno, no quiero decir tampoco que no hay funcionarios honestos en la administración, porque los hay. Muchos de ellos comparten información con ALAC o presentan denuncias como ciudadanos, ¿verdad?, despojándose de su investidura. Pero no solo el problema ha tendido a hacerse cada vez más grave, a enraizarse la corrupción como una forma de ser y de estar en la administración pública, sino que también los funcionarios, tanto los de elección popular como los de designación de alto nivel, han estado muy confiados a que los mecanismos contralores no van a funcionar. Y ahí podemos hablar después de temas como la sección de probidad. Exactamente, a eso voy, porque cómo hay que considerar este chispazo de acción de la sección de probidad con una ley de 1959 que nunca se ha usado, hoy se usa, se pone a un diputado, pero esta misma sección de probidad no ha investigado o no ha hecho auditorías a 3 expresidentes, por ejemplo. Por ejemplo, hay que decir que aquí lo que ha movido, está comenzando a mover las cosas, a constituirse, digo yo, en ejemplos de afirmación radical del poder de los ciudadanos, es la decisión de muchos conciudadanos, precisamente en el caso de las declaraciones patrimoniales de funcionarios o exfuncionarios. Recordemos que todo funcionario o toda persona que en la administración pública administra recursos o dirige ejecutivamente instituciones, tiene que presentar a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, cuando va a asumir el cargo y cuando lo deja, una declaración de su patrimonio y de su familia. Este es un cumplimiento del artículo 240 de la Constitución, que establece que hay una oficina dentro de la Corte Suprema de Justicia, y es muy particular porque es dentro del máximo tribunal, aunque no es un tribunal. Esta sección de probidad se encargará de evaluar si se ha dado enriquecimiento sin justa causa, le llama la ley, o no, porque también muchas veces no lo hay, o incluso el funcionario puede reportar pérdidas en su patrimonio debido a que se dedicó a la administración y no a sus negocios, que también de esto hay que hablar. Pero en este caso fue un abogado de FUSADES quien solicitó en su condición de ciudadano el acceso a una declaración patrimonial de un magistrado de la Sala Constitucional, del magistrado Rodolfo González, y hubo un acuerdo de la Corte Plena de comenzar a transparentar esas declaraciones. El Instituto de Acceso a Información Pública, que ha tenido un papel muy importante en todo esto, ¿verdad?, con sus limitaciones como institución nueva que es,
pero hay que reconocer la valentía de los comisionados de establecer el derecho, reconocer el derecho de los ciudadanos a conocer estas declaraciones patrimoniales que siempre se habían considerado reservadas. Después de esto vino la prensa, periodistas de investigación, académicos, estudiantes, ciudadanos. La ALAC asesoró mucho de esto. ¿Pero es de verdad un proceso contra la corrupción o son dados cargados en esto? Pues yo creo que en primer lugar lo importante es obtener la información. ¿Cómo van a hacer uso de esta información que ahora es pública los partidos políticos o dentro de una dinámica de poder en los órganos del Estado? Ya es otro asunto que no podemos controlar. Pero, por ejemplo, en el caso de la ALAC, nosotros los abogados de la ALAC solicitamos el examen a las declaraciones patrimoniales de los expresidentes, como tú lo mencionas, del expresidente Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes. Lo que queríamos, porque teníamos ya alguna información previa, era precisamente poner en evidencia que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tenía casi 10 años de no estar cumpliendo con su papel. Al menos esa es la información que podemos probar. Probablemente no lo hacía desde hacía más décadas atrás. La sección de probidad se convirtió en una oficina de pasapapeles. Ahí llegaban los funcionarios a dejar su declaración patrimonial sin que se hiciera ningún examen. Y nosotros en la ALAC lo hemos comprobado, ¿verdad? No se han hecho exámenes, ya prescribió ahora el caso de Francisco Flores, ¿verdad? Porque hasta el año pasado se podía la sección de probidad promover junto con el Pleno de la Corte una investigación o un juicio por enriquecimiento injustificado. Y bueno, subsisten todavía la posibilidad de investigar si lo hubo en el caso del presidente Saca y del expresidente Funes, dos expresidentes en que ha sido más que evidente que su estilo de vida, bueno, está muy por encima de las posibilidades que tenían, particularmente en el último mencionado, antes de asumir la presidencia, y bueno, y cómo se vive actualmente. Entonces, yo creo que hay que ir más allá. Los ciudadanos tenemos que pedir más información y poner a prueba las instituciones y poner en evidencia, dejar en evidencia las fallas y las complicidades de los que están en cargos de responsabilidad y de contraloría del poder. ¿Frente a qué podríamos estar? Porque, claro, hay corrupción cuando uno mete la mano en el fondo público y se lo lleva, ¿no? Y otra es enriquecerse ilícitamente, quién sabe qué, pero alrededor de o usando el cargo para facilitar ciertas cuestiones. Sí. El caso de la línea en Guatemala es otra muestra de cómo se hacen estructuras institucionalizadas. ¿Qué es lo que podríamos encontrar en El Salvador, Roberto? Bueno, en Transparencia Internacional, ¿verdad? Se promueve la lucha contra la corrupción, como lo decía, pero también la promoción de la integridad a todo nivel. En efecto, la corrupción más visible o la que más se trata es esa, ¿verdad? El funcionario que abusando de las potestades, ¿verdad?, oficialmente conferidas a su persona, ¿verdad?, desempeña el cargo en beneficio propio o de sus familiares. Pero también está aquel que abusa del poder, ¿verdad?, que usa el vehículo oficial para hacer sus compras en el supermercado, para llevar a los hijos al colegio, para mover materiales en sus propiedades de playa o de montaña, etcétera. Ha habido tantos casos de estos aquí. Pero es que al final la corrupción parte también de decisiones individuales. Es decir, el ingreso al servicio público, como su nombre lo dice, es eso, es el ingreso a un servicio al resto de salvadoreños. Los salarios que reciben la mayoría de salvadoreños de medio y nivel alto están entre los $3,000 y los $5,000, salarios más que suficientes para tener una vida decorosa, satisfacer la mayoría de todas las necesidades básicas, y bueno, y tener una vida de servicios sin lujos innecesarios. Aquí tenemos a salvadoreños que se dedican a cortar algodón, por ejemplo, que no ganan ni $100 por un trabajo extenuante bajo el sol, que apenas les permite llevar a sus familias el sustento. Es un país ilógico en el cual hay un salario mínimo para el campo y otro para la ciudad, y dentro de la ciudad para la industria, comercio y servicios. Es decir, todas esas distorsiones son las que parten de un análisis de que no todos somos iguales. El corrupto se vale de pensar, no soy igual al resto de ciudadanos, me merezco más y por lo tanto voy a tomar más. Voy a favorecer a mi partido, voy a favorecer a mi familia, voy a favorecer a mi grupo de poder e influencia para yo obtener más poder y los demás obtener, mis cómplices, ganancia. Esa clase de decisiones individuales es lo que está saliendo a la luz. Funcionarios que contratan a su familia, que siempre ha ocurrido, funcionarios que se valen de la construcción de grandes obras públicas o de la inversión en obras de arte, entre comillas, o de regalos navideños para ganar votos, una asamblea legislativa que tradicionalmente, en ALAC lo hemos comprobado, se dedica a donar
el sobrante del presupuesto anual de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en el año 2012, más de $1 millón se repartió entre ONGs y personas naturales afines a los diputados de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Algunos diputados sí nos escribieron desmarcándose de esa decisión y probándolo, pero la gran mayoría aprobó esa clase de situaciones, compras de votos, compras de voluntades, compras de algunos malos periodistas también. Es decir, veamos si no el tema de los asesores en la Asamblea Legislativa, y así ocurre con asesores en los 3 órganos del Estado. En la misma Presidencia de la República, de la ALAC, hemos señalado muchas limitaciones en materia de acceso a información. Se nos ha ocultado acceso a correos electrónicos, se nos ha ocultado, por ejemplo, el acceso a saber si los funcionarios de la presidencia utilizan tarjetas de crédito, ¿verdad?, para costearse cenas, reuniones semioficiales o demás. No conocemos los viajes del expresidente Funes y de su exesposa, no conocemos tampoco gastos en publicidad, es decir, pero es el mismo gobierno y la misma administración que utiliza como propaganda su lucha supuesta contra la corrupción y la transparencia. Claro, la lucha contra la corrupción del otro, ¿verdad?, del oponente, pero los ciudadanos quedamos en medio de esa batalla campal entre partidos políticos. Cada acto de corrupción facilita desde la mala atención de personas en los servicios de salud, mala educación para los niños que estudian en escuelas que no tienen condiciones para ello, más vulnerabilidad para la sociedad salvadoreña y sobre todo garantiza un estado de cosas en la cual solo llegando a la administración y enriqueciéndose de esta se puede destacar en este país. Roberto, el caso con el cual hoy empieza la semana es del secretario de Transparencia y Anticorrupción, que justifica que él y su esposa y su hija tengan todos empleo en el gobierno. ¿Es eso un indicio de nepotismo o no lo es? Porque si se dice, bueno, así ha sido siempre, o hay limitaciones para un funcionario y que su familia esté contratada también en cargos públicos. Sí. Bueno, en el caso de esto que yo vi en los medios, hoy en la mañana en los medios de prensa escrita, me parece que podría ser un caso de nepotismo. ¿Por qué digo podría? Habría que examinar primero si el grupo familiar de este funcionario ingresó a la administración antes que él, porque esto también puede ocurrir, y lo hemos visto ahí en otros casos que incluso nos han denunciado en la ALAC. Nos dicen, mira, está el grupo familiar de determinado funcionario, por ejemplo, en algunos tribunales, pero hemos pedido el acceso a esa información vía la Ley de Acceso a Información Pública, y lo que hemos descubierto es que eran grupos familiares que ya trabajaban en la administración antes que su padre o su madre adquirieran un estatus de funcionario de alto nivel. Ahí no, obviamente no fue estas personas quienes influenciaron esa contratación, pero sí también conocemos otros casos en que valiéndose de cargos públicos se ha permitido el ingreso a la administración estatal, central o municipal a familiares. Y si no, vemos el caso del alcalde Nayib Bukele, ¿verdad?, que también desde la ALAC lo denunciamos. Habían pasado pocos días desde que asumió como alcalde municipal de San Salvador y bueno, ya estaba permitiendo el ingreso de su cuñada, de su hermano y creo que de su primo. La Ley de Ética Gubernamental establece que los funcionarios públicos no podrán ni contratar, ¿verdad?, ni permitir el ingreso a su administración a sus funcionarios. Impide la ley claramente la contratación, y lo digo textual, impide el nombramiento. Entonces decir, como decía el alcalde de San Salvador, mire, pero es que están ad honorem, sí, pero implicó un nombramiento, quiere decir que ese salvadoreño, esa salvadoreña, tuvo una ventaja que no tuvimos los que no éramos familiares para ingresar a desempeñar ese cargo. Y si en el caso de Marco Rodríguez, su familia, ha sido este el caso, bueno, estaría también ante un incumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental. Tendrá que él que probarlo, ya que se lo han señalado públicamente, y yo en lo personal, si fuera funcionario, que espero no serlo nunca, ¿verdad?, lo menos que haría sería poner en riesgo, en vulnerabilidad a mi familia, contratándole a una administración, sobre todo cuando ha sido tan cuestionada y sobre todo como en el caso de este señor que asume una postura de apostolado, ¿verdad?, por la transparencia y anticorrupción, pero no predicando con el ejemplo. Entonces yo creo que eso es importante. El tema es que se ve al Estado o a la función pública como un fin, como un botín, como algo a lo que, bueno, esta es la gran oportunidad porque no la hay en otras áreas. Sí. Esto nos afecta mucho a los ciudadanos porque lo que no hay afuera, pues bueno, hagámoslo en el gobierno, y sigue siendo un lugar donde mejores oportunidades encuentra una persona. Claro, antes las constituciones, por ejemplo, del 50 hacia atrás,
establecían claramente cuando hablaban del régimen administrativo del servicio civil que se prohibían las políticas de despojo, le llamaban, es decir, esa práctica de llegar al gobierno y en primer lugar despedir a todos los del partido opositor, ¿verdad? Y asumir esa rapacidad sobre los recursos públicos. Esa afirmación después de esa operación, la Constitución del 83, quizás le pareció a los constituyentes como demasiado grosera, ¿verdad? Pero quizás valdría la pena pensar en ponerla otra vez. Aquí lo que ocurre también es que volvemos al tema de la suma de decisiones individuales. Si los servidores públicos, y estoy hablando desde los niveles más mínimos de la burocracia hasta los altos funcionarios, no consideran que están desempeñando un cargo temporal y de servicio, bueno, pues van a seguir esta clase de abusos, porque es tan grave contra la ética gubernamental el que se roba una resma de papel, una docena de lápices o de bolígrafos, como el que está haciendo negocios en el exterior y trasladando fondos a Panamá, producto de lo que le llaman los diezmos en procesos de adquisición y contratación. Es decir, es necesario que se controle en primer lugar el ingreso a la administración pública para garantizar que personas con capacidad, con probidad y con valores, ¿verdad?, éticos, ¿verdad?, mínimo, van a ser quienes van a desempeñar los más altos puestos. Aquí se están cambiando las reglas del juego político gracias a las acciones de los ciudadanos. Si los políticos creen que van a seguir mandándole, y perdón que insiste en esto, pero creo que es necesario, que van a seguir presentando a la sección de probidad de la Corte Suprema cualquier cosa, aquí tenemos expresidentes que, por ejemplo, ni siquiera han reportado sus aguinaldos. Supongamos que es un olvido, ¿verdad?, involuntario, pero es que la sección de probidad tiene que asumir un papel de verdadera vigilante de cómo los funcionarios llegan y se van del poder. Y sobre todo en el tema de la administración pública, mientras más personas que están nombradas solo por pertenecer a un partido político o por ser familiar de alguien, ¿verdad?, van a ocupar cargos de alta responsabilidad. Ya el Faro, por ejemplo, ha transparentado cómo parientes del presidente de la República están en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Instituto de la Juventud, en las Fuerzas Armadas. Es decir, no puede seguirse tolerando esta clase de cosas si es que queremos realmente un país más próspero, más igualitario y que satisfaga las necesidades básicas de las personas. Día con día vemos la situación de la falta de recursos, Roberto, sí, que el gobierno dice, mire, no se puede variar el presupuesto, dicen es un presupuesto austero, pero tiene 30 y pico de millones más que el del año pasado, sí, y alrededor de los recursos hay una discusión. ¿Cuánto de este recurso se va en corrupción? Bueno, hace bastante tiempo que en Transparencia Internacional no se hacen estudios de este tipo. Pero, por ejemplo, hace aproximadamente 10 años, cuando se hacían estudios en países en desarrollo o países subdesarrollados, como se les llamaba antes, en África, en Europa del Este y en Latinoamérica, a veces se calculaba al hacer estudios al menos sobre la cooperación internacional, que quizá el 30% de los fondos, ¿verdad?, que ingresaban al erario público producto de la cooperación podían estarse perdiendo en el tema de pago de pagos arbitrarios, ¿verdad?, que siempre lo son, sobornos a funcionarios individuales o a instituciones, gastos no justificados, en celebrarle fiestas a los funcionarios, en regalarles viajes, etcétera. Es una cantidad muy grande. Actualmente en Funde también se está haciendo un estudio sobre el costo de la corrupción, y yo diría que por lo menos andaría por la tercera parte de los recursos. Lo digo porque es bien evidente cómo en algunos proyectos, si vemos en materia de obra pública, por ejemplo, incluso de administraciones anteriores, muchos constructores o contratantes de la administración nos han comentado, miren, estaba el tradicional diezmo, ¿verdad? Sobre el costo de la obra pública teníamos que darle un diezmo a algún funcionario, no digo el titular, encargado, para que nos permitiera ganar esta licitación. Nos han llevado muchas licitaciones que se han convertido en asuntos problemáticos, en CEPA, por ejemplo, hoy que se ha hablado tanto del aeropuerto, también en instituciones, bueno, como en CEL, ¿verdad? Ya hemos visto todo lo de las presas hidroeléctricas. Y aquí hay que mencionar un detalle, por eso es que también el papel de la comunidad diplomática en el país está cambiando. Los países amigos de El Salvador están dando ayuda económica y están percibiendo que esa ayuda no llega a sus destinatarios. Por eso vemos las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos de América en materia de CEPA, que terminan separándose de ese proyecto que era común entre ambos gobiernos. Por eso el embajador de Alemania ha hecho señalamientos muy valientes
en cuanto a cómo se están administrando las cosas en el país y cómo no se combate a la corrupción y a la impunidad. Y así podríamos enumerar otros esfuerzos. La comunidad diplomática cada vez es más sensible al mal uso de los recursos que sus gobiernos están invirtiendo en la gente salvadoreña de manera muy generosa. ¿Cómo hay que ver esto dentro de los recursos y el uso de estos, Roberto? El tema de lo que aparentemente son privilegios del cargo versus necesidades del cargo y los lujos con los que pues se movilizan algunos cargos en el país, porque de repente te dicen, bueno, es que hay que darle de comer a los diputados, pero resulta que cuando vemos las cuentas son platos costosos, Sí. que no es al mismo plato que tiene acceso la mayoría de ciudadanos, por ejemplo. Sí, bueno, eso Rafael, ya toca precisamente una forma de hacer las cosas, ¿verdad? El saber hacer de los políticos salvadoreños de la mayoría. A mí me ha tocado visitar por mi trabajo de vez en cuando algunos despachos de diputados de todos los partidos políticos y también de ministros, ¿verdad? Y uno observa precisamente esas diferencias en materia de atenciones y demás. Recuerdo que allá por el año 2000, un medio de prensa escrita denunciaba cómo en la administración del ex magistrado Agustín García Calderón, que poco se le ha mencionado y fue el responsable también de quitarle atribuciones a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, ojalá nos esté viendo, pero también ahí se denunciaba, recuerdo, la compra de bebidas alcohólicas para atender a personalidades que llegaban a su despacho. Fue una cosa muy denunciada. Pero actualmente yo creo que lo que hay que hacer es, haciendo uso del sentido común, darse cuenta que hay prestaciones, para llamarlas así, o privilegios que no están justificados. Por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores a mí sí me parece normal que haya algunos fondos adicionales para, por ejemplo, realizar algunas recepciones diplomáticas, atender a los embajadores cuando vienen a presentar sus credenciales. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hace el Ministro de Relaciones Exteriores y el Secretario de Cultura de la Presidencia acompañando a un cantante nacional que apreciamos mucho, que entra al Salón de la Fama de la canción, ¿verdad? Álvaro Torres. Entonces, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿pagamos los salvadoreños ese viaje? ¿Verdad? A todos nos gusta la canción del mencionado intérprete o no. Y vámonos también a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Compra de camionetas de lujo, todoterreno, casi cada año. En la LAC de Funde logramos obtener información y queremos pensar que logramos detener la compra que el entonces magistrado presidente Salomón Padilla quería hacer de camionetas todoterreno de una marca europea. También en la Asamblea Legislativa no solo se tienen el transporte, también se tienen viáticos de alimentación, también se les paga el teléfono, los viajes a la Asamblea Legislativa, como ya lo reportó desde Funde, el área de transparencia, a través de un informe especial del año pasado, han sido viajes sin ninguna lógica ni razón, ¿verdad? Hemos comprobado a través de notas de investigación periodística cómo el diputado y futuro presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, se autoinvita a viajes para visitar Europa. Algunos inventan viajes de estudio, de los cuales muy pocos reflejan después acá. Y bueno, y en la Presidencia de la República además son secretos por razones de seguridad nacional. Entonces, bueno, no hay una razonabilidad y además el cargo público, el mayor privilegio que tiene es servir al país por un salario que multiplica más de 1000 veces el salario mínimo. Hacemos una pausa, Roberto. Volvemos en breve con más de esta plática, esta conversación. Roberto Burgos de Funde ALAC, nuestro invitado esta mañana. Bueno, la verdad es que el problema mío ha sido la rodilla. El dolor es bien intenso y llega un momento en que uno quiere dar el paso y no puede. Así como iba camino a que me pusieran una prótesis. Después de este tratamiento me ha cambiado enormemente. El dolor disminuyó más de un 90%. Por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo pues que lo prueben y que van a quedar satisfechos.
del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Esta mañana hablamos de la corrupción, hablamos de la lucha contra la corrupción y en esto, ¿qué tanto avanza el país? Roberto, esa es la otra pregunta, si esto podemos considerarlo un avance o simple y sencillamente darnos cuenta de que se sigue abusando del ciudadano y todo bien, porque no vemos que vaya más allá de la denuncia o algunos del chambre, ¿no? O del rumor, pero no cae nada a la investigación. Estamos por nombrar un fiscal general de la República, un fiscal que también viaja en aviones privados de sus a quien debería de acusar, le presta los aviones para viajar. Entonces uno dice, ¿cómo construir una lucha contra la corrupción cuando uno no sabe en quién confiar? Claro, y es una pregunta que nos hacemos todos, es una pregunta válida. Para empezar, las cosas en El Salvador no han mejorado en los últimos años. El índice de percepción de corrupción, que no le gusta a muchos funcionarios de la administración pasada, el último de diciembre del 2014, ya estamos próximos al nuevo índice de percepción de corrupción, que es un cálculo que hace Transparencia Internacional desde 1995 y es la forma más antigua que hay para medir la corrupción en el país, al menos la percepción de los ciudadanos sobre si se combate o no la corrupción. El Salvador tiene un puntaje en la actualidad de 39 puntos sobre 100, una vez examinados informes especiales y otros indicadores internacionales que existen de parte precisamente de agencias de cooperación, de agencias de inteligencia económica y demás. El Salvador está aplazado y ha estado aplazado desde siempre. Nos hemos estancado en la media inferior de los países y dentro de los 175 países del mundo, ¿verdad?, que se cubre casi toda el globo, Transparencia Internacional le asigna a cada país un lugar, ¿verdad? El primer lugar lo tienen algunos países europeos, los Países Bajos como Finlandia, ¿verdad?, que tienen un muy buen historial, Dinamarca, en materia de lucha contra la corrupción y no se permite la impunidad. De la escala 1 al puesto 175, que están países como Somalia, El Salvador ocupa el puesto número 80. Es decir, seguimos en una media baja que no nos permite avanzar. Y tenemos buenos ejemplos en la región. Países como Costa Rica tiene 54 puntos sobre 100. Pero aquí, cuando se presenta el índice de percepción de corrupción global de Transparencia Internacional, las reacciones del gobierno y particularmente de Marco Rodríguez siempre es, mire, pero estamos mejor que Guatemala, Nicaragua y bueno, incluso Panamá a veces, sí, pero Nicaragua tiene una nota de 28 sobre 100, ¿verdad? Mejor comparémonos con países como Canadá, que tienen un muy buen puntaje en la región. Entonces, visto esto así, bueno, tenemos a las puertas, estamos ya de una elección de un fiscal general. Yo creo que en primer lugar hay que apostarle a la renovación de la Fiscalía General. Esto pasa por el titular y por muchos de sus equipos de trabajo, para llamarles de algún modo, ¿verdad? La unidad anticorrupción de la Fiscalía se caracteriza por dar muy pocos resultados públicos sobre cuál es la lucha contra la corrupción. Aquí el único juzgamiento que existe para el funcionario corrupto es el de los medios de prensa, ¿verdad? Y pensemos en los buenos medios de prensa, ¿verdad? Como este y otros que tratan con bases objetivas hacer un señalamiento público, y a eso le tiene miedo el funcionario corrupto, porque es el único juzgamiento público que no controla, ¿verdad? A diferencia del órgano judicial, donde se le habla a determinado magistrado o magistrada, o se le ofrece dinero a algunos malos jueces, ¿verdad? Que hay que reconocer a los que son buenos, que los hay, pero la opinión pública no la controla el político corrupto, y eso es a lo único que le tiene miedo. Y por ahí tenemos que empezar a luchar los ciudadanos. Entonces, en primer lugar, esta elección del fiscal general o de la fiscal general tiene que pasar por pensar en una persona valiente, ¿y ves en decidida? esos nombres que existen algo de lo que se necesita? Sí, hay algunas personas, ¿verdad? Ahí no quisiera hacer propaganda a favor de ninguno, pero sí hay algunas personas que han probado. Yo les recomendaría a todos los salvadoreños y bueno, y a los diputados, pues, si aceptan alguna opinión externa, revisar las trayectorias, el historial personal de cada persona, ¿verdad? Dónde ha trabajado, dónde ha enseñado, dónde ha litigado, si ha participado en programas de cooperación internacional, si tiene alguna producción académica. A mí me sorprende que llegan la gran cantidad de candidatos a fiscal y ninguno lleva una propuesta escrita. En la última elección de fiscal general, hace ya casi 3 años, de los casi 50 candidatos que hubo en aquella época, o 54, solo había uno
que llevaba una propuesta escrita de qué voy a hacer si me comprometo a ser fiscal general. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí le apostaría yo, indudablemente, es a la renovación. No podemos seguir con el mismo fiscal general. En diciembre del año pasado, desde la ALAC, nosotros obtuvimos información vía Ley de Acceso a Información Pública sobre los viajes del fiscal general, ¿verdad? Se tuvo información precisamente sobre cómo se habían utilizado aviones de este empresario, de Enrique Raiz. Eso es un conflicto de intereses. La Ley de Ética Gubernamental prohíbe esta clase de privilegios y uso de recursos que pone a su disposición una persona que además en ese momento estaba siendo investigada por la Fiscalía. Eso no se puede hacer, va contra la ética gubernamental y además es ilegal. El fiscal general debería de saberlo. La Constitución establece que el fiscal general representa los intereses del Estado y de la sociedad. En este país, muchos fiscales generales, la gran mayoría de fiscales generales, llegan al final de su cargo en una abierta contradicción entre ambos intereses. Eso ya no puede seguir así. Y hay muchas cosas, Roberto, en esto, como por ejemplo que los mismos partidos no cumplen la sentencia para transparentar los fondos de sus partidos. Y ya estamos viendo en Guatemala el tema de la complicación a la hora de quiénes son los que han dado financiamiento a los partidos políticos. Claro, hay algunas propuestas, por ejemplo, de que ya no se permitan las ayudas a los partidos políticos. Bueno, pero primero hay que saber quiénes han estado dando ayudas y cuánto y qué ha implicado eso. Nosotros desde la ALAC hemos estado los últimos años, desde el 2012 que existimos, hemos estado pidiendo información también sobre la deuda política. Yo creo que ese es un tema que habría que discutirlo. Es parte del dinero, por ejemplo, en el caso Cardosa, que él no declara completa. Sí, bueno, además, no solo no declaran la deuda política, sino que cuando se les señala públicamente, resulta que todos tuvieron una madre abnegada que les dejó una herencia. Y la deuda política es dinero de los impuestos de los ciudadanos, porque se les paga por cada voto al partido. Yo creo que podría, a mí una idea personal que siempre he tenido es que la deuda política debería de ser aceptable cuando se trata de un partido que compite por primera vez. Únicamente, ¿verdad? Hacer alguna especie de cálculo, una ayuda básica para que no esté en tan abierta desventaja si tú pudieras probar que tiene una determinada cantidad de ciudadanos que apoyan esa opción política, sea de izquierda o de derecha, ¿verdad? Pero ¿cómo es que le seguimos dando dinero a partidos políticos que ya tienen una trayectoria tan amplia y una institución ya fortalecida y muy arraigada, ¿verdad? Tanto Arena, el FMLN, ya no digamos ahora al fin lograron extinguir al PCN, ¿verdad? Ahí vimos las poco felices declaraciones del exdiputado Machuca defendiendo a este diputado al que se le está investigando. Recomiendo que vean la entrevista el fin de semana, ¿verdad? Esa es la muestra precisamente del tipo de político que no queremos en este país, ¿verdad? La gente que prácticamente reconoce que el cargo es para beneficio del que lo ocupa. Entonces, con el tema de la elección del fiscal, es muy importante tener un fiscal que tenga no solo conocimiento, sino que también obtenga la legitimidad a partir de los resultados. Ahí incluso hay exfiscales como Belisario Artiga, ¿verdad? Tengo que decirlo, que tuvo un tan triste papel en el caso de investigación del asesinato y violación de Katia Miranda, ¿verdad? Ahora se propone como candidato con un montón de promesas. Eso es totalmente inaceptable. Otras personas señaladas por corrupción como jueces están ahí de candidatos. Hay personas cuestionadas incluso por sus títulos académicos, no pueden estar ahí como defensores de los intereses del Estado y de la sociedad. Entonces, tenemos que apostarle a personas probas que tengan una trayectoria honrosa. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado. Ha sido un gusto, Rafael, esta conversación y gracias. Que creo le viene bien a esta reflexión permanente que al menos desde este programa estamos haciendo sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Muy amable, Encantado, Roberto. Gracias un honor. a la oficina también de ALAC de Funde por colaborar con nuestro programa. Vamos al tráfico y enseguida lo último de nuestra edición de hoy. Gracias.